Capítulo 1. El visitante de medianoche. La niebla de noviembre se había posado sobre Londres como un sudario, transformando las calles familiares de nuestra gran metrópolis en un laberinto de sombras grises y sonidos apagados. Sentado en nuestro alojamiento en el número 221B de Baker Street, aquella memorable noche del 15, observando cómo el resplandor amarillento de las farolas de gas luchaba contra la creciente penumbra, apenas podía imaginar que en menos de una hora, uno de los casos más desconcertantes de mi larga relación con el señor Sherlock Holmes se presentaría ante nuestra puerta. Holmes estaba despatarrado en su sillón favorito, con su figura esbelta y alargada, plegada con esa peculiar economía de movimientos que caracterizaba todas sus acciones. La luz del fuego se reflejaba en sus rasgos aguileños mientras daba caladas pensativas a su pipa, creando nubes de humo acre que se mezclaban con la atmósfera ya de por sí pesada de nuestra sala de estar. Durante los últimos 3 días, había estado en uno de sus períodos de ocio forzado, rondando nuestras habitaciones como una pantera enjaulada, sin encontrar su energía inagotable en los crímenes mundanos que Scotland Yard había considerado oportuno presentarle. «Watson», dijo de repente, con sus ojos grises todavía fijos en las llamas danzantes, «observe el curioso comportamiento de nuestra casera esta noche». Bajé mi ejemplar del Times y miré a mi amiga con cierta sorpresa. «Señora Hudson, confieso que no he notado nada inusual en su comportamiento». «Ah, pero ahí es precisamente donde se equivoca, querido amigo». Holmes me miró con su mirada penetrante, y reconocí el brillo familiar que indicaba que sus extraordinarias facultades estaban de nuevo en acción. 3 veces esta noche ha subido las escaleras hasta nuestro rellano. Se ha detenido unos 30 segundos frente a la puerta, y luego se ha retirado sin llamar. Cada vez, sus pasos se han vuelto más pesados, lo que sugiere una creciente agitación. Además, los intervalos entre estas visitas abortadas se han acortado. Primero 20 minutos, luego 15, y la última vez, solo 8 minutos. Debo confesar que su observación me asombró y me disgustó a la vez, pues había sido completamente ajeno a estas sutiles señales. ¿Pero qué podría significar?, pregunté. «Elemental, Watson, nuestra querida señora. Hudson ha recibido una comunicación, probablemente una visita o un mensaje, que nos concierne directamente, pero duda en interrumpir lo que percibe como una conversación importante. Su ansiedad progresiva sugiere que el asunto se vuelve más urgente a cada momento que pasa. Como convocado por sus palabras, el sonido de pasos ascendentes llegó de nuevo a nuestros oídos. Esta vez, sin embargo, vino acompañado del firme golpe de nudillos en nuestra puerta. «Ven», llamó Holmes con una nota de satisfacción en su voz, la figura familiar de la señora. Hudson apareció en la puerta. Sus rasgos, normalmente serenos, delataban una considerable angustia. En la mano aferraba un telegrama, y su habitual tez sonrosada había adquirido un tono claramente pálido. «Disculpen la molestia, caballeros», dijo, «pero ha llegado un mensaje urgente para el señor Holmes. El chico que lo entregó insistió en que era una cuestión de vida o muerte, y no toleraría demora». Holmes saltó de su silla con esa gracia repentina y felina que siempre me sorprendía, a pesar de mis años de familiaridad con sus modales. Tomó el telegrama de las manos temblorosas de la señora Hudson y lo abrió con movimientos rápidos y precisos. Mientras sus ojos escudriñaban el breve mensaje, observé una sutil transformación en sus rasgos. El lánguido aburrimiento de los últimos días se desvaneció como una capa desechada, reemplazado por esa intensa concentración que marcaba el inicio de un nuevo caso. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente y sus finos labios se apretaron en una línea firme. «Muy interesante», murmuró entregándome el telegrama. «Parece, Watson, que ya llegó el entretenimiento de esta noche». Leí el mensaje con creciente asombro.
Señor Holmes. Stop. Mujer asesinada reclama su inocencia desde más allá de la tumba. Stop. Caso imposible. Desconcierta a Yard. Stop, se requiere consulta urgente. Stop, inspector Bradshaw, Scotland. Yard, stop, cielos. Exclamé mirando a Holmes con desconcierto. ¿Qué demonios significa esto? ¿Una mujer asesinada que proclama su inocencia desde el más allá? Holmes ya se había acercado a la ventana y observaba la calle envuelta en niebla. Sospecho, mi querido Watson, que pronto tendremos respuesta a esa pregunta. Señora Hudson, ¿sería tan amable de preparar la sala de estar para las visitas? Creo que tendremos visitas dentro de un cuarto de hora. Nuestra casera, aunque visiblemente desconcertada por el críptico telegrama, asintió y se apresuró a hacer los preparativos necesarios. Holmes regresó a su silla, pero el cambio en su actitud era inconfundible. Donde momentos antes había sido la imagen del aburrimiento, ahora irradiaba esa energía eléctrica que invariablemente precedía a sus deducciones más brillantes. «¿Percibes algo en ese mensaje que a mí se me escapa?», observé, recostándome en mi silla y mirándolo con esa mezcla de admiración y curiosidad que sus métodos nunca dejaban de inspirar. Varias cosas, Watson. Observe primero al remitente. El inspector Bradshaw. No se trata de Lestrade, nuestro corresponsal habitual en Scotland Yard, sino de Bradshaw, a quien conocimos brevemente durante el caso de envenenamiento de Blackheath la primavera pasada. Un oficial bastante competente, pero poco dado a las fantasías ni a las especulaciones sobrenaturales. Que emplee un lenguaje tan extraordinario sugiere que se enfrenta a circunstancias que desafían toda explicación convencional. Holmes hizo una pausa para volver a encender su pipa. La llama de la cerilla iluminó sus rasgos, afilados en la creciente oscuridad. Fíjese también en la hora de transmisión. Este telegrama se envió a las 11:30 de esta noche, una hora inusual para asuntos policiales oficiales, lo que sugiere que el asunto ha llegado a un punto crítico que no puede esperar a la mañana. Por último, observe la frase «caso imposible desconcierta a Yard». No difícil ni misterioso, sino imposible, una palabra que ningún policía práctico emplearía a la ligera. Asentí, empezando a apreciar la importancia de estos detalles. ¿Y la referencia a una mujer asesinada que proclama su inocencia desde el más allá? Ah, ahí está el meollo del misterio, Watson. O bien se trata de la imaginación febril de testigos sometidos a una tensión extrema, de un elaborado engaño, o... Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con esa familiar luz del desafío intelectual. ¿O qué, Holmes? ¿O nos enfrentamos a un rompecabezas tan ingeniosamente construido que parece trascender las leyes naturales que rigen nuestro mundo cotidiano? En mi experiencia, Watson, lo imposible es simplemente lo improbable disfrazado, a la espera de que la aplicación adecuada de la lógica y la observación revele su verdadera naturaleza. El sonido de un coche de punto acercándose a la calle interrumpió nuestra conversación. Holmes se acercó de nuevo a la ventana, apartando la pesada cortina para escudriñar la noche oscura. «Llegan nuestros visitantes», anunció. Dos figuras, una alta y delgada, con paso mesurado y autoritario, la otra más baja y corpulenta, mostrando la energía nerviosa de la angustia civil. El inspector Bradshaw, si no me equivoco mucho, acompañado por quien supongo que es nuestro cliente. En cuestión de momentos, la voz de la señora Hudson se oyó en el pasillo de abajo, seguida de unos pasos pesados que subían. Holmes se había colocado frente a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, mostrando esa imponente figura de serena autoridad que había visto intimidar e inspirar a innumerables visitantes de nuestras habitaciones. La puerta se abrió para dar paso al inspector Bradshaw, un hombre de mediana edad, cuyos rasgos, normalmente serenos, mostraban signos inconfundibles de extrema agitación. Tras él,
una mujer de unos 35 años, vestida con el luto negro, con el rostro pálido surcado de lágrimas y las manos temblorosas por la emoción apenas contenida. «Señor Holmes», dijo Bradshaw con la voz tensa, «le pido disculpas por lo tarde, pero me temo que nos encontramos en circunstancias que no admiten demora. Le presento a la señora Eleanor Whitmore, cuya hermana ha dado lugar al caso más extraordinario y perturbador jamás presentado ante Scotland Yard». Holmes hizo una ligera reverencia a nuestra visitante. Su actitud transmitía simpatía e interés profesional. «Por favor, señora Whitmore, siéntese junto al fuego. Watson, ¿sería tan amable de ofrecerles algo a nuestros invitados?» Mientras me ocupaba de la licorera de brandy, observé atentamente a la señora. Whitmore era una mujer hermosa, aunque el dolor había marcado claramente sus rasgos. Su cabello oscuro estaba elegantemente peinado a pesar de la evidente prisa de su visita, y su ropa, aunque sobria, era de excelente calidad. Lo más notable era que sus manos, aunque temblorosas, no llevaban anillos, salvo un sencillo anillo de oro en el dedo anular. «Bueno», dijo Holmes acomodándose en su silla y juntando los dedos bajo la barbilla, «le agradecería mucho que nos contara los detalles de este notable caso, inspector. El telegrama que envió contenía pistas tentadoras, pero confieso que estoy deseando una explicación más completa». Bradshaw aceptó la copa de brandy que le ofrecí con un gesto de agradecimiento y luego comenzó su extraordinaria narración. «Hace 3 noches. El señor Holmes, hermana de la señora Whitmore, la señorita Catherine Hardwell, fue encontrada muerta en su estudio cerrado en Hardwell Manor, a unos 32 kilómetros al norte de Londres. Las circunstancias de su muerte parecían bastante claras. Había sido alcanzada por un pesado candelabro de latón, que se descubrió junto a su cuerpo con claros rastros de sangre y cabello. «¿La puerta estaba cerrada desde dentro?», preguntó Holmes. «Efectivamente, con la llave aún puesta. Las ventanas estaban igualmente cerradas y no había otra forma de entrar o salir. La criada personal de la señorita Hardwell descubrió el cuerpo cuando vino a preguntar por qué su señora no había aparecido a desayunar. La señora Whitmore habló por primera vez, con una voz apenas superior a un susurro. Catherine era la persona más puntual del mundo, señor. Holmes nunca variaba su rutina ni un minuto. Cuando no apareció a las 8 en punto, como era su invariable costumbre, Sarah supo de inmediato que algo iba terriblemente mal. Holmes asintió pensativo. «¿Y cuál fue la conclusión inicial de los investigadores?» «Suicidio», respondió Bradshaw con gravedad. Las pruebas parecían concluyentes. La señorita Hardwell se golpeó con el candelabro en un momento de perturbación mental. Luego se desplomó y murió a causa de las heridas. El forense estaba dispuesto a emitir un veredicto de autodestrucción, a la espera de la investigación formal. ¿Pero ocurrió algo que cambió esta interpretación tan sencilla? La compostura de Bradshaw, ya tensa, pareció quebrarse por completo. Apuró su copa de brandy antes de continuar. «Anoche, señor Holmes, la señorita Catherine Hardwell habló con su hermana desde el más allá». Capítulo 2. La sesión espiritista en Hardwell Manor. El silencio que siguió a la extraordinaria declaración del inspector Bradshaw solo fue roto por el crepitar del fuego y el lejano rumor del tráfico nocturno londinense. Me encontré mirando al inspector con la misma expresión de incredulidad que, sin duda, debía de estar escrita en mi rostro. Sin embargo, Holmes permaneció perfectamente sereno, con sus ojos grises fijos en nuestros visitantes. «En efecto», dijo al fin, sin que su tono delatara la más mínima sorpresa ante esta notable revelación. «¿Y cómo se manifestó esta comunicación póstuma?» La señora Whitmore juntó las manos, con los nudillos blancos por la tensión. «Debe comprender, señor Holmes, que no soy una mujer dada a creencias fantasiosas. Siempre he considerado los cuentos de espíritus y las sesiones espiritistas como cosa de cuentos de pacotilla y mentes crédulas.
pero lo que presencié anoche ha quebrantado mi fe en el orden natural de las cosas. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, con toda su atención centrada en nuestra afligida visitante. Continúe, señora Whitmore. No omita ningún detalle, por trivial que parezca. Ayer por la mañana recibí la visita de una tal señora Petrova, una mujer que afirmaba poseer extraordinarias habilidades psíquicas. Había leído sobre la muerte de Catherine en los periódicos e insistía en que el espíritu de mi hermana intentaba comunicarse con el mundo de los vivos. Confieso que mi impulso inicial fue descartarla como una charlatana que buscaba aprovecharse de mi dolor, pero había algo en su actitud, una sinceridad, una urgencia, que me hizo reflexionar. «Describa a esta mujer», intervino Holmes. Tenía unos 50 años, cabello gris peinado con un estilo elaborado y ojos oscuros y penetrantes. Su acento sugería orígenes de Europa del Este, aunque hablaba un inglés perfecto. Llevaba numerosos anillos y brazaletes que reflejaban la luz al gesticular, y había en ella un aire de teatralidad, supongo, pero en el fondo, una cualidad de genuina convicción que me resultó extrañamente cautivadora. El inspector Bradshaw retomó la narración. La señora Whitmore quedó lo suficientemente intrigada por las afirmaciones de esta mujer como para organizar una sesión espiritista para ayer por la noche. Asistí en mi calidad de oficial, junto con el doctor Pemberton, el médico local que examinó el cuerpo de la señorita Hartwell, y el señor Josiah Hartwell, tío de la difunta y heredero de sus bienes. Una reunión pequeña, observó Holmes. ¿Y el procedimiento? La señora Whitmore se estremeció visiblemente al recordarlo. Nos reunimos en el estudio de Catherine, la misma habitación donde murió. Madame Petrova insistió en que la proximidad del lugar de la muerte fortalecería la conexión espiritual. Nos acomodó alrededor del escritorio de Catherine, con velas como única iluminación. El ambiente era opresivo, señor Holmes. Incluso antes de que comenzara la sesión sentí que no estábamos solos en esa habitación. ¿El médium empleó los recursos teatrales habituales, supongo?, preguntó Holmes. Luces tenues, sonidos misteriosos, descensos repentinos de temperatura. Eso es precisamente lo que esperaba, respondió la señora Whitmore. Pero lo que ocurrió fue mucho más sutil y, debo decir, mucho más convincente. Madame Petrova entró en lo que pareció un auténtico trance, con el cuerpo rígido y la respiración agitada. Cuando habló, no lo hizo con su propia voz, sino con la de Catherine, con toda la inflexión y los gestos que yo conocía desde la infancia. Holmes intercambió una mirada conmigo, y detecté en su expresión esa particular alerta que indicaba que su mente estaba catalogando y analizando rápidamente la información que se le presentaba. ¿Y qué mensaje transmitía esta aparición? Ella, o mejor dicho, el espíritu que decía ser Catherine, insistió repetidamente en que no se había quitado la vida. No me autolesioné. Fueron sus palabras exactas, pronunciadas con tal vehemencia y convicción que todos los presentes quedaron visiblemente afectados. Afirmó que había sido asesinada y que su asesino seguía en libertad, mientras que su reputación estaba a punto de quedar manchada para siempre por un veredicto de suicidio. El inspector Bradshaw se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Hay más, señor Holmes». El espíritu proporcionó detalles sobre la noche de la muerte de la señorita Hartwell que solo conocían los investigadores. Detalles que no se habían revelado a la prensa ni se habían comentado en presencia de ningún testigo civil. ¿Cómo? La posición exacta del cuerpo al ser descubierto, la naturaleza específica de la herida en la cabeza y, lo más notable, el hecho de que un libro en particular, un volumen de poesía de Tennyson, se hubiera dejado abierto sobre el escritorio en una página específica que contenía los versos: «Fuerte, Hijo de Dios, amor inmortal, a quien nosotros, que no hemos visto tu rostro,
por la fe y solo por la fe, abrazamos. Holmes arqueó ligeramente las cejas. De in memoriam, si no me equivoco. Una elección curiosa para una mujer que contempla la autodestrucción. Precisamente lo que me impactó en ese momento, asintió Bradshaw. Pero hubo un detalle que me convenció sin lugar a dudas de que se trataba de algo que escapaba a toda explicación natural. El espíritu mencionó que Kitterin llevaba el broche de esmeraldas de su madre la noche de su muerte. Un broche que, efectivamente, se encontró prendido en su vestido, pero que ella había mantenido oculto bajo su chal. Nadie presente en la sesión podría haber sabido de su existencia, ya que estaba completamente oculto por la ropa cuando se descubrió el cuerpo. La señora Whitmore se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Catherine siempre llevaba ese broche cuando estaba preocupada o ante una decisión difícil. Era su forma de encontrar fuerza en el recuerdo de nuestra querida madre. El hecho de que el espíritu conociera este hábito secreto me convenció de que, en efecto, me estaba comunicando con la sombra de mi hermana. Holmes se levantó de su silla y empezó a pasearse frente a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda en esa pose característica que indicaba profunda reflexión. Dígame, señora Whitmore, ¿cuál era el estado mental de su hermana en los días previos a su muerte? ¿Parecía angustiada o preocupada? Eso es lo que hace que la sugerencia del suicidio sea tan absurda, señor Holmes. Catherine nunca había sido tan feliz. Recientemente había terminado su última novela, una obra que consideraba su mayor logro, y había recibido una carta muy alentadora de su editor sobre sus perspectivas de éxito. Además, había estado haciendo planes para una larga gira por el continente, algo que siempre había soñado con emprender. ¿Era novelista? En efecto, y de mucho éxito. Escribió bajo el seudónimo de C. H. Hartwell, y sus libros fueron muy populares entre los lectores. Las novelas románticas góticas que ella prefería eran muy solicitadas, sobre todo entre las lectoras. El inspector Bradshaw consultó su cuaderno. La señorita Hartwell era conocida por su independencia económica, pues heredó las propiedades familiares tras la muerte de su padre hacía unos 10 años. Vivía tranquila pero cómodamente, con un reducido personal doméstico compuesto por su criada personal, una cocinera y un jardinero que también hacía las veces de jardinero. ¿Alguna relación romántica?, preguntó Holmes. La señora Whitmore negó con la cabeza. Catherine había recibido varias propuestas de matrimonio a lo largo de los años, pero valoraba su independencia por encima de todo. A menudo decía que el matrimonio interferiría con su escritura y que no deseaba subordinar sus ambiciones creativas a las obligaciones domésticas. ¿Y qué hay de los enemigos? ¿Acaso una mujer independiente y de opiniones firmes podría haber suscitado cierta animosidad? Catherine era muy reservada, señor Holmes. Era cortés con sus vecinos, pero forjó pocas amistades cercanas fuera de la familia. No se me ocurre nadie que pudiera desearle algún mal. Holmes hizo una pausa en su paseo y clavó en la señora Whitmore esa mirada penetrante que había intimidado a innumerables testigos y sospechosos. Sin embargo, alguien sí le quiso hacer daño o no. Porque si aceptamos el testimonio de esta supuesta comunicación espiritual, su hermana fue efectivamente asesinada. Precisamente por eso me vi obligado a consultarlo, señor Holmes. Intervino el inspector Bradshaw. Las pruebas físicas apuntan inequívocamente a un suicidio, pero este testimonio sobrenatural sugiere un asesinato. Confieso que no sé cómo proceder. Lo sobrenatural, inspector, es simplemente lo natural a la espera de una explicación adecuada, respondió Holmes secamente. Sin embargo, me intrigan las contradicciones inherentes a este caso. Mañana por la mañana, Watson y yo viajaremos a Hartwell Manor para examinar la escena de este presunto crimen. Mientras tanto, le agradecería que nos permitiera entrevistar a todo el personal de la casa, así como a la misteriosa Madame Petrova. La señora Whitmore levantó la vista con algo parecido a la esperanza en sus ojos llorosos. ¿Entonces aceptará el caso, señor? Holmes. Así lo haré, señora.
El espíritu de su hermana puede proclamar su inocencia desde el más allá, pero sospecho que la verdad yace firmemente arraigada en el mundo de los vivos. Los muertos, según mi experiencia, guardan un notable silencio sobre cuestiones de culpabilidad o inocencia criminal. Son los vivos quienes hablan a través de ellos, y es entre ellos donde debemos buscar las respuestas. Mientras nuestros visitantes se preparaban para partir, Holmes se llevó aparte al inspector Bradshaw para una breve conversación en voz baja. Solo escuché fragmentos de su conversación, pero oí claramente a Holmes preguntar sobre la seguridad de la escena del crimen y el paradero actual de la misteriosa medium. Tras la salida de la señora Whitmore y el inspector, Holmes regresó a su silla con una expresión de gran expectación. El letargo de los últimos días se había disipado por completo, reemplazado por esa energía eléctrica que invariablemente acompañaba el inicio de una nueva investigación. «Bueno, Watson», dijo mientras tomaba su pipa, «¿qué opina de nuestros visitantes de medianoche y de su notable historia?» Me recosté en mi silla, con la mente aún dando vueltas por las extraordinarias afirmaciones que acabábamos de escuchar. «Me confieso desconcertado, Holmes. Las pruebas de suicidio parecen abrumadoras, pero los detalles proporcionados por esta supuesta comunicación espiritual parecen igualmente convincentes. ¿Cómo podría un médium charlatán conocer detalles tan íntimos de la escena del crimen? Excelente pregunta, querido amigo, y que yace en el corazón mismo de este misterio. O bien estamos tratando con un médium psíquico de habilidades sin precedentes, o con una conspiración tan astuta y compleja que desafía la investigación convencional. Pero, ¿no crees en la comunicación con los muertos? Holmes esbozó esa sonrisa enigmática que había aprendido a asociar con sus casos más difíciles. Creo, Watson, en la evidencia de mis sentidos y en el poder de la deducción lógica. Si el espíritu de la señorita Catherine Hartwell realmente habla desde el más allá, entonces su testimonio merece el mismo escrutinio minucioso que concederíamos a cualquier testigo vivo. Y si no es así, entonces debemos descubrir quién habla en su nombre y por qué están tan empeñados en convencer al mundo de que fue asesinada. Dio una calada pensativa a su pipa, lanzando columnas de humo azul hacia el techo. Mañana, mi querido Watson, comenzaremos nuestra investigación sobre lo que podría ser el caso más genuinamente sobrenatural de nuestra carrera o la farsa más diabólicamente astuta jamás perpetrada en Scotland Yard. Cualquiera de las dos perspectivas promete un entretenimiento considerable. Capítulo 3. La escena del crimen. La mañana amaneció fresca y despejada, con la luz del sol otoñal disipando los últimos vestigios de la niebla de la noche anterior. Mientras nuestro coche de caballos avanzaba por el paisaje cada vez más rural del norte de Londres, me encontré reflexionando sobre las extraordinarias afirmaciones que nos habían llevado a esta investigación. Holmes permanecía sentado a mi lado en un silencio contemplativo, con la mirada penetrante observando cada detalle del paisaje, aunque sospechaba que su mente estaba lejos del agradable paisaje pastoral. La mansión Hartwell resultó ser una importante residencia georgiana, enclavada en un extenso terreno, con su fachada de piedra color miel suavizada por el paso del tiempo y el clima. Al acercarnos por el camino de grava curvado, observé los jardines bien cuidados y el aire de prosperidad que rodeaba la finca. Digan lo que digan de la señorita Catherine Hartwell, era evidente que había sido una mujer de recursos considerables. La señora Whitmore nos recibió en la entrada principal. Su vestido de luto contrastaba con la cálida piedra de la entrada. La luz del día revelaba con mayor claridad el efecto que los recientes acontecimientos habían tenido en su rostro, aunque su mandíbula mostraba una firmeza que denotaba una considerable fortaleza de carácter. Señor Holmes, doctor Watson, no puedo expresar lo agradecida que estoy de su visita, dijo conduciéndonos a un recibidor elegantemente decorado. He pasado la noche en vela reflexionando sobre los acontecimientos de la sesión espiritista, y estoy más convencida que nunca de que Catherine
Intenta decirnos algo de vital importancia. En efecto, respondió Holmes con la mirada ya fija en los detalles de nuestro entorno. Confío en que la escena del crimen se haya mantenido intacta desde la investigación inicial. El inspector Bradshaw dio instrucciones estrictas de que no se tocara nada. El estudio de Catherine se ha conservado exactamente como estaba cuando se descubrió su cuerpo. Holmes asintió con aprobación. Excelente. Sin embargo, antes de examinar el estudio, me gustaría hablar con el personal de la casa. Quizás podríamos empezar con la criada que encontró el cuerpo. La señora Whitmore nos condujo a través de una serie de habitaciones bien equipadas hasta una cómoda sala de estar, donde una joven de unos 25 años esperaba nerviosa. Sarah Mills, como nos la presentaron, era una campesina corpulenta, de inteligentes ojos marrones y manos callosas que denotaban un trabajo honesto. «Bueno, Sarah», dijo Holmes en su tono más tranquilizador, «quiero que me cuentes exactamente qué ocurrió la mañana en que encontraste a tu amante. Tómate tu tiempo y no omitas ningún detalle, por insignificante que parezca». La chica retorcía el delantal entre las manos mientras comenzaba su relato. «Siempre le llevaba a la señorita Catherine el té de la mañana a las 7:30, señor, puntual como un reloj. Así de meticulosa era con su rutina la señorita Catherine. Cuando llamé a su puerta esa mañana y no obtuve respuesta, pensé que quizás se había quedado dormida, lo cual habría sido muy inusual en ella». «¿Entraste al dormitorio?», preguntó Holmes. «Sí, señor, después de llamar varias veces. Pero la habitación estaba vacía y nadie había dormido en la cama. Las sábanas seguían dobladas, tal como las dejé la noche anterior, y su camisón estaba extendido en la silla donde lo había dejado». «¿Qué hiciste entonces?». «Bueno, señor, pensé que quizá la señorita Catherine se había levantado temprano y se había ido a su estudio a escribir, como hacía a veces cuando la inspiración la asaltaba. Así que bajé y llamé a la puerta del estudio, pero no hubo respuesta. Probé el picaporte, pero la puerta estaba cerrada con llave». Holmes se inclinó hacia adelante con interés. «¿Quieres decir que está cerrada por dentro?». «Sí, señor. Vi que la llave estaba en la cerradura por dentro, lo que me impedía usar mi llave maestra. Llamé a la señorita Catherine, pero seguía sin obtener respuesta. Fue entonces cuando me asusté de verdad, señor, y corrí a buscar a la señora Henderson, la cocinera». «¿Y la señora Henderson aconsejó?» «Dijo que llamáramos al médico de inmediato, señor. Presentía que algo terrible había sucedido. El doctor Pemberton llegó en menos de una hora y fue él quien sugirió que derribáramos la puerta». Holmes anotó en su cartera. «Dime, Sarah, ¿estaba tu señora de buen humor los días previos a su muerte?». El rostro de la chica se iluminó un poco. «Sí, señor. Estaba encantada con su nuevo libro. Llevaba meses trabajando en él, y justo la semana antes de morir, recibió una carta de su editor diciendo que estaban encantados con él. Planeaba celebrarlo viajando a París, algo que siempre había deseado hacer. Parecía preocupada por algo, alguna visita reciente que pudiera haberla perturbado». Sarah frunció el ceño pensativa. «Hubo un caballero que vino a verla la semana anterior, señor. Creo que se llamaba el señor Blackwood. La señorita Catherine parecía bastante agitada después de su visita, aunque no quiso decir por qué cuando le pregunté si se sentía mal. Esto era claramente nuevo para la señora. Whitmore, quien se sobresaltó visiblemente. «¿Señor Blackwood? Catherine nunca me mencionó a tal visitante». La mirada de Holmes se agudizó con interés. «¿Puedes describir a este caballero, Sarah?». «Era un hombre alto y delgado, señor, de cabello oscuro y tez bastante pálida. Vestía bien, como un caballero, pero había algo en él que me incomodaba. Sus ojos, quizá, eran muy fríos, señor, como los de un pez». «¿Cuánto tiempo permaneció con tu señora?». «Casi 2 horas, señor». Hablaron en el estudio con la puerta cerrada, pero de vez en cuando oía voces que subían de tono. Cuando se fue, la señorita Catherine parecía bastante conmocionada, aunque intentó ocultármelo. Holmes hizo otra anotación. «¿Oíste algo de su conversación?». Sarah negó con la cabeza a regañadientes. «No, señor.
aunque sí oí a la señorita Catherine decir algo sobre no dejarse intimidar y hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Pero no entendí las respuestas del caballero. Tras despedir a Sarah agradeciéndole su cooperación, Holmes solicitó entrevistas con el resto del personal de la casa. La señora Henderson, la cocinera, resultó ser una mujer maternal de mediana edad, devota de la señorita Hartwell y visiblemente devastada por su muerte. Su testimonio corroboró el relato de Sarah en todos los detalles, aunque no pudo aportar mucha información adicional sobre el misterioso señor. Blackwood. El jardinero, Tom Wickham, era un hombre curtido por el clima, de unos 60 años, que había servido a la familia Hartwell durante más de 30. Su devoción por la difunta señorita Catherine era evidente, y rechazó con vehemencia cualquier insinuación de que se hubiera quitado la vida. «Disculpe, señor», le dijo a Holmes, «pero la señorita Catherine no era de las que se dan por vencidas, sin importar los problemas que pudieran presentarse. Conozco a esa joven desde que usaba delantales y tenía más agallas que la mayoría de los hombres del doble de su tamaño». «¿Notaste algo inusual en la casa o los jardines la noche en que murió la señorita Hartwell?», preguntó Holmes. Wickham se rascó pensativo la cabeza canosa. «Bueno, señor, ahora que lo menciona, vi una luz en la ventana del estudio mucho más tarde de lo habitual esa noche. La señorita Catherine solía retirarse a las 10, pero yo estaba despierto atendiendo a un caballo enfermo en el establo, y pude ver su lámpara encendida hasta bien pasada la medianoche». «¿No viste otras luces? ¿Ningún indicio de visitas?» «No, señor, nada de eso. Solo esa lámpara en la ventana del estudio». Tras concluir sus entrevistas con el personal de la casa, Holmes solicitó que nos acompañaran a la escena del crimen. La señora Whitmore nos condujo por un pasillo panelado hasta una pesada puerta de roble entreabierta, dejando al descubierto la cinta amarilla que la marcaba como escena del crimen bajo investigación policial. «Confieso que no he podido entrar en esta habitación desde que se llevaron el cuerpo de Catherine», dijo la señora Whitmore, con la voz apenas un susurro. «La sola idea de ver el lugar donde murió me llena de pavor». «Quizás sería mejor que esperara afuera», sugirió Holmes con amabilidad. «Watson y yo podemos realizar nuestro interrogatorio con mayor eficiencia sin la distracción de la angustia emocional». La señora Whitmore asintió agradecida y se retiró a una sala de estar cercana, dejándonos a Holmes y a mí entrar solos al estudio. La habitación era espaciosa y estaba bien equipada, con estanterías que llegaban del suelo al techo, a lo largo de 3 paredes y altos ventanales que proporcionaban abundante luz natural. Un robusto escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación. Su superficie con incrustaciones de cuero albergaba los utensilios habituales de la composición literaria: tintero, plumas, papel secante y pilas ordenadas de páginas manuscritas. Holmes comenzó su examen con la minuciosidad que le caracterizaba, recorriendo la habitación con esa peculiar intensidad que lo identificaba como un cazador tras el rastro de una presa. Examinó las ventanas y sus cerraduras, la chimenea y el conducto de humos, y estudió cada centímetro del suelo con su lupa. «Observe, Watson», dijo, señalando una mancha oscura en la alfombra persa junto al escritorio. «Aquí es donde cayó la señorita Hartwell. Observe el patrón de las manchas de sangre. Coinciden con una herida en la cabeza causada por un objeto contundente, pero...». Hizo una pausa y se arrodilló para examinar la mancha más de cerca. «¿Pero qué, Holmes? La sangre se ha acumulado de tal manera que sugiere que la víctima permaneció inmóvil un tiempo después de recibir el golpe fatal. Sin embargo, si se hubiera golpeado con el candelabro, cabría esperar encontrarlo justo al lado de su cuerpo. Sin embargo, según el informe policial, se encontró a 1 metro de distancia, cerca de la chimenea». Holmes se levantó y se dispuso a examinar el candelabro de latón en cuestión, que había sido devuelto a su lugar en la repisa de la chimenea tras ser procesado como prueba.
suficientemente pesado como para causar una herida mortal, sin duda, y la base muestra claras señales de un impacto reciente. Sin embargo, observo algo peculiar en los rastros de sangre que contiene. ¿Qué observas? Como era de esperar, la sangre está presente en la base del candelabro, pero también hay rastros en la parte superior del asta, rastros que serían compatibles con heridas defensivas si la víctima hubiera intentado repeler un ataque. Sentí un escalofrío al comprender las implicaciones de la observación de Holmes. ¿Quieres decir que estaba luchando por su vida? Parece que sí, Watson. La evidencia física sugiere que la señorita Catherine Hartwell no murió por su propia mano, sino que fue víctima de un ataque homicida. La pregunta que queda es, ¿cómo su atacante logró escapar de una habitación cerrada por dentro? Holmes continuó su examen metódico, prestando especial atención a las ventanas y sus cierres. El estudio estaba en la planta baja, con puertas francesas que daban a una pequeña terraza con vistas a los jardines. Sin embargo, ni las puertas ni las ventanas mostraban señales de haber sido forzadas ni manipuladas. El clásico misterio de la habitación cerrada, murmuró Holmes, pasando los dedos por los marcos de las ventanas. Sin embargo, debe haber una explicación racional. Siempre la hay, Watson, una vez que uno aprende a ver más allá de las aparentes imposibilidades. Mientras hablaba, su atención se centró en el libro abierto sobre el escritorio, el volumen de Tennyson que el inspector Bradshaw había mencionado. Holmes estudió el pasaje marcado con interés y luego dirigió su atención a las páginas del manuscrito esparcidas por el escritorio. La última novela de la señorita Hartwell, observó al leer la portada. El fantasma de Ravenshollow. Qué profético, considerando las circunstancias de su muerte. Miré por encima de su hombro las páginas pulcramente escritas. Una novela romántica gótica, por lo que parece. Muy acorde con su estilo habitual, según su hermana. Holmes hojeó varias páginas con expresión cada vez más pensativa. Sí, Watson, pero observe el contenido de estos últimos capítulos. Nuestra señorita Hartwell parece haber estado escribiendo sobre chantaje, asesinato y la revelación de oscuros secretos familiares. Muy intrigante, considerando la reciente visita del misterioso señor Blackwood. ¿Cree que podría haber una conexión? En mi experiencia, Watson, no hay coincidencias en la investigación criminal, solo patrones que esperan ser identificados. Tenemos a un novelista de éxito que trabaja en un libro sobre secretos oscuros y chantaje, que recibe la inquietante visita de un misterioso caballero y muere en circunstancias imposibles poco después. El patrón sugiere un motivo, aunque aún no un método. Holmes pasó otra hora examinando cada centímetro del estudio, pero si descubrió alguna pista adicional, se la guardó para sí. Mientras nos preparábamos para irnos, se detuvo en el umbral y miró hacia la escena del crimen con esa expresión de intensa concentración que había aprendido a asociar con sus deducciones más complejas. La habitación nos ha revelado mucho, Watson, dijo al fin, pero aún no todo. Debemos ahondar en la vida de la señorita Catherine Hartwell si queremos comprender las circunstancias de su muerte. Y sin duda debemos concertar una reunión con la enigmática Madame Petrova, cuyas revelaciones sobrenaturales han complicado tan convenientemente esta investigación. Al reunirnos con la señora Whitmore en la sala, me encontré reflexionando sobre las aparentes contradicciones que subyacían en el corazón de este desconcertante caso. Las pruebas físicas apuntaban a un asesinato, pero las circunstancias apuntaban a un suicidio. Un visitante misterioso había perturbado a la señorita Hartwell poco antes de su muerte, pero nadie había estado presente cuando falleció. Lo más desconcertante de todo era que una supuesta comunicación espiritual había proporcionado detalles que solo el asesino podía conocer, pero el médium en cuestión parecía no tener ninguna conexión con la fallecida.
Era precisamente el tipo de rompecabezas increíblemente complejo que Holmes encontraba más irresistible, y pude ver en su actitud que su formidable intelecto ya estaba trabajando para desentrañar los enredados hilos de misterio que rodeaban la muerte de Catherine Hartwell. Capítulo 4. El misterioso señor. Blackwood. A nuestro regreso a Baker Street esa tarde, Holmes se puso a despachar de inmediato una serie de telegramas a diversos contactos en Minting Center, los círculos literarios y editoriales de Londres. Sus dedos se movían con precisión sobre los formularios telegráficos mientras redactaba preguntas sobre el misterioso señor Blackwood que tanto había perturbado a la señorita Hartwell en sus últimos días. La clave de todo este misterio, Watson, dijo acomodándose en su silla con su pipa y expresión satisfecha, no reside en las comunicaciones sobrenaturales del más allá, sino en las preocupaciones terrenales de los vivos. La señorita Hartwell estaba claramente preocupada por algo que el señor Blackwood le había dicho, y sospecho que lo que se cruzaron en esa última entrevista contiene la solución a nuestro enigma. Apenas había terminado de leer el periódico de la tarde cuando la señora Hudson apareció en nuestra puerta con una tarjeta de visita. Holmes la examinó con interés antes de indicarle a nuestra casera que hiciera pasar al caballero inmediatamente. «Señor Edmund Blackwood», me anunció estudiando la tarjeta. «Parece que nuestro misterioso visitante ha decidido presentarse voluntariamente. Muy conveniente, aunque no sorprendente. A los culpables a menudo les resulta más insoportable la incertidumbre de esperar a que los descubran que afrontar las consecuencias de sus actos. El hombre que entró en nuestra sala era exactamente como Sarah Mills lo había descrito. Alto, delgado y pálido, de cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían no perderse nada. Vestía impecablemente a la última moda, pero había algo en su actitud que sugería una tensión subyacente, como un resorte tensado a punto de romperse. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo con voz educada, aunque con un ligero temblor, «tengo entendido que están investigando la trágica muerte de la señorita Catherine Hartwell. Consideré mi deber presentarme, ya que creo que fui una de las últimas personas que la vieron con vida». Holmes señaló una silla junto al fuego. «En efecto, señor Blackwood, su visita es muy oportuna, ya que estábamos a punto de ir a buscarlo. Tengo entendido que visitó a la señorita Hartwell aproximadamente una semana antes de su fallecimiento». Blackwood se acomodó nervioso en la silla que le ofrecían, jugueteando con su bastón. «Sí, es correcto. Era un asunto delicado. Una propuesta de negocios que, en mi opinión, requería una conversación personal en lugar de correspondencia». «¿Qué clase de propuesta de negocios?», preguntó Holmes con un tono engañosamente informal. «Represento a un consorcio de inversores interesados en adquirir los derechos de las obras publicadas de la señorita Hartwell, con el fin de adaptarlas al teatro. Las novelas románticas góticas se han vuelto muy populares en el ámbito teatral, y consideramos que sus novelas se adaptarían admirablemente al formato dramático». Observé que la expresión de Holmes se volvía más intensa, aunque su actitud se mantuvo relajada. «¿Y cuál es la respuesta de la señorita Hartwell a esta propuesta?». «Ella se resistía a la idea», respondió Blackwood con cautela. «Pensaba que una adaptación teatral de alguna manera devaluaría sus logros literarios. Intenté convencerla de que tales adaptaciones podrían, de hecho, mejorar su reputación y ampliar su público, pero se mantuvo firme en su negativa». «Ya veo. ¿Y esta negativa fue la causa de las voces alzadas que oyeron los empleados de su casa?». La tez pálida de Blackwood se volvió aún más pálida, si cabe. «Confieso que quizá insistí más de lo debido. La señorita Hartwell rechazó nuestra oferta con vehemencia, y me temo que yo respondí con la misma vehemencia. No fue mi mejor momento como caballero, debo admitirlo». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante,
clavando en Blackwood esa mirada penetrante que había desconcertado a innumerables testigos. Pero seguro que el asunto no terminó ahí. Un simple desacuerdo comercial, por muy acalorado que fuera, difícilmente explicaría la aparente angustia de la señorita Hartwell en los días posteriores a su visita. Por un momento pensé que Blackwood se negaría a responder, pero finalmente habló, su voz apenas un susurro. Había información adicional que me vi obligado a compartir con la señorita Hartwell, información personal que creía que debía conocer antes de tomar su decisión final. ¿Qué tipo de información? Blackwood se levantó bruscamente y empezó a pasearse frente a la chimenea, claramente luchando con un conflicto interno. Señor Holmes, debo pedirle que me asegure de que lo que voy a decirle se mantendrá en la más estricta confidencialidad, al menos hasta que se resuelva el asunto de la muerte de la señorita Hartwell. Tiene mi palabra siempre y cuando su información no le implique directamente en ninguna actividad delictiva. No, se lo aseguro. Lo cierto, señor Holmes, es que mi interés por la obra de la señorita Hartwell no era puramente comercial. Soy, o mejor dicho, era su medio hermano. La revelación me impactó como un puñetazo y vi que Holmes arqueaba las cejas con genuina sorpresa. Su medio hermano. Pero seguramente. La relación era ilegítima, continuó Blackwood con la voz cargada de vergüenza. Nuestro padre, el difunto señor, Henry Hartwell, tuvo una aventura con mi madre hace unos 35 años. Yo nací de esa relación, aunque él nunca me reconoció públicamente ni se ocupó de mi educación de forma significativa. Holmes volvió a sentarse con una expresión de intensa concentración y se sintió obligado a revelarle este secreto familiar a la señorita Hartwell. ¿Por qué exactamente? Porque creía que tenía derecho a saber que tenía un hermano, aunque fuera ilegítimo. Además, esperaba que saber nuestro parentesco la apaciguara ante las adaptaciones teatrales propuestas. Necesitaba desesperadamente los ingresos que semejante proyecto podría proporcionar. ¿Tiene usted dificultades económicas? La risa de Blackwood fue amarga. ¡Qué desesperados, señor Holmes! Llevo años viviendo por encima de mis posibilidades, y mis acreedores están cada vez más impacientes. La perspectiva de ganar una comisión sustancial por los derechos teatrales de las novelas de Catherine representaba mi única esperanza de evitar la ruina total. ¿Y cuál fue la respuesta de la señorita Hartwell a esta revelación? Estaba conmocionada, por supuesto, pero también profundamente escéptica. Exigió pruebas de mis afirmaciones, que pude proporcionar mediante ciertas cartas y documentos que mi madre había conservado a lo largo de los años. Una vez examinadas estas pruebas, se volvió... bueno, dudo en usar la palabra hostil, pero ciertamente no se mostró nada acogedora. Holmes juntó los dedos bajo la barbilla. ¿Rechazó su afirmación de parentesco? Ella aceptó la verdad de nuestra relación, pero dejó claro que no quería saber nada de mí. En su opinión, yo era un recordatorio indeseable de las fallas morales de su padre, y le molestaba mi intento de aprovecharme de su éxito literario, basándome únicamente en una casualidad de nacimiento. Ella amenazó con exponer públicamente tu parentesco. Blackwood negó con la cabeza. Todo lo contrario. Me aseguró que mantendría el asunto en secreto, pues no quería manchar la memoria de su padre ni crear un escándalo que pudiera perjudicar el nombre de la familia. Sin embargo, también dejó muy claro que no debía volver a contactarla y que cualquier intento de explotar nuestra relación resultaría en acciones legales. Holmes guardó silencio durante varios minutos, asimilando las implicaciones de la extraordinaria revelación de Blackwood. Finalmente, habló. ¿Dónde estaba usted la noche de la muerte de la señorita Hartwell, señor Blackwood? En mi alojamiento de Bloomsbury, señor Holmes. Puedo proporcionarle la dirección y mi casera puede confirmar que estuve presente durante toda la tarde y noche en cuestión. ¿No hizo ningún intento de volver a ver a la señorita Hartwell después de su entrevista inicial? Ninguna en absoluto. Su rechazo a mis propuestas fue tan rotundo y definitivo
que comprendí que cualquier contacto posterior sería inútil e incluso peligroso para mis propios intereses. Holmes se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la calle iluminada por el gas mientras reflexionaba sobre la declaración de Blackwood. «Dígame», dijo sin darse la vuelta. «¿Conoce la última novela de la señorita Hartwell, el manuscrito en el que estaba trabajando al morir?» «¿El fantasma de Ravenshollow?» «Solo por su reputación. Entiendo que trataba temas de secretos familiares y relaciones ocultas, lo cual me pareció un tanto irónico considerando nuestra conversación reciente». «En efecto». Holmes se giró para encarar a su visitante. «Señor Blackwood, debo pedirle que permanezca disponible para más interrogatorios mientras avanza esta investigación. Puede irse ahora, pero le recomiendo encarecidamente que no abandone Londres sin informar al inspector Bradshaw de su paradero». Tras la partida de Blackwood, Holmes volvió a sentarse con expresión pensativa. La revelación del medio hermano ilegítimo de la señorita Hartwell había aportado una nueva dimensión al caso, pero pude ver que mi amigo no estaba nada satisfecho con la explicación que le habían dado. «¿Qué opinas de la historia de nuestro visitante, Watson?», preguntó mientras tomaba su pipa. «Sin duda, proporciona un motivo para el asesinato», respondí. Si la señorita Hartwell hubiera amenazado con revelar las dificultades financieras de Blackwood o sus intentos de aprovecharse de su relación, podría haberse sentido obligado a silenciarla para siempre. Sin embargo, la causa de su muerte sigue siendo problemática, observó Holmes. Blackwood admite abiertamente estar desesperado por dinero, pero también afirma haber estado en su alojamiento la noche en cuestión. Debemos verificar su coartada, por supuesto, pero suponiendo que sea válida, nos encontramos con el mismo enigma de la habitación cerrada que nos ha atormentado desde el principio. Fruncí el ceño considerando las implicaciones. A menos que Blackwood tuviera un cómplice, alguien que pudiera acceder a la casa y cometer el asesinato mientras él establecía su coartada en otro lugar. Es posible, Watson, pero requeriría un grado de planificación y coordinación que parece incompatible con un crimen pasional. No, sospecho que la solución a la muerte de la señorita Hartwell no reside en los motivos obvios de desesperación financiera o escándalo familiar, sino en una red de relaciones más sutil y compleja. Holmes hizo una pausa para encender su pipa, lanzando nubes de humo fragante hacia el techo. «Mañana, querido amigo, debemos entrevistar a la misteriosa Madame Petrova. Si el espíritu de la señorita Hartwell se comunica desde el más allá, nuestra médium debería poder proporcionarnos más detalles sobre la noche del asesinato. Y si no es así, entonces debemos descubrir cómo obtuvo información que solo el asesino podía poseer». La perspectiva de entrevistar a una supuesta médium me llenaba de considerable escepticismo, pero con los años había aprendido a confiar en los métodos de Holmes, por poco convencionales que parecieran. Si Madame Petrova tenía la clave de este misterio desconcertante, hablaríamos con ella al día siguiente. Capítulo 5. Las revelaciones de Madame Petrova. A la mañana siguiente recorrimos las estrechas y sinuosas calles de Camden Town, una zona de Londres que albergaba una mezcla ecléctica de artistas, intelectuales y personas marginadas de la alta sociedad. La dirección de Madame Petrova resultó ser una estrecha casa adosada, encajada entre una librería de segunda mano y un comerciante de curiosidades orientales, con las ventanas cubiertas por pesadas cortinas que bloqueaban la tenue luz del sol otoñal. Holmes había pasado la madrugada, en correspondencia con su red de informantes, buscando información sobre el misterioso médium que había complicado tanto nuestra investigación. Los resultados de sus pesquisas habían sido intrigantes, aunque no concluyentes. Madame Petrova parece ser un enigma, Watson. Me había informado durante el desayuno. Llegó a Londres hace aproximadamente 18 meses, alegando ser una refugiada de los problemas políticos en su Rumania natal.
Rápidamente se estableció en círculos espiritistas, donde sus supuestas habilidades psíquicas le granjearon un número considerable de seguidores entre quienes buscaban comunicarse con sus seres queridos fallecidos. ¿Es su reputación en esos círculos? Me temo que es una mezcla de opiniones. Algunos la consideran genuinamente dotada, mientras que otros sospechan que emplea el arsenal habitual de trucos y artimañas de los médiums fraudulentos. Lo cierto es que cobra honorarios considerables por sus servicios y vive con un estilo de vida que sugiere que sus comunicaciones sobrenaturales resultan bastante rentables. La mujer que abrió la puerta tenía un aspecto realmente impactante. Madame Petrova tendría unos 50 años, como había indicado Sarah Mills, con el cabello gris acero peinado con un elaborado peinado y unos ojos oscuros e inteligentes que parecían captar cada detalle de nuestra apariencia con una sola mirada. Vestía una vaporosa túnica de seda color púrpura intenso, y sus dedos brillaban con una impresionante colección de anillos engastados con diversas piedras preciosas. Señor Holmes, doctor Watson, dijo ella, con un acento que le daba un toque exótico a su inglés perfectamente fluido. Los estaba esperando. Los espíritus me informaron que vendrían buscando respuestas sobre la pobre señorita Catherine. Holmes arqueó una ceja ante esta afirmación, pero su tono se mantuvo cortés al responder. En efecto, señora. Estaremos muy agradecidos por cualquier ayuda que pueda brindarnos en nuestra investigación. Nos condujo a una sala de estar que parecía sacada de un cuento árabe. Gruesos tapices cubrían las paredes, mientras que alfombras orientales amortiguaban nuestros pasos. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso exótico, y la única iluminación provenía de numerosas velas dispuestas por toda la habitación, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre los ornamentados muebles. Por favor, caballeros, pónganse cómodos, dijo Madame Petrova, acomodándose en una silla de respaldo alto que parecía casi un trono por sus proporciones. Supongo que desean hablar sobre la sesión espiritista en Hartwell Manor y los mensajes que recibí del espíritu atormentado de la señorita Catherine. En efecto, respondió Holmes observando atentamente su entorno. Tengo entendido que durante la sesión recibió información sobre la muerte de la señorita Hartwell que solo conocían los investigadores. ¿Cómo explica esta notable coincidencia? La expresión de Madame Petrova se tornó solemne. No fue casualidad, señor Holmes. El espíritu de Catherine Hartwell habló a través de mí porque está desesperada por limpiar su nombre y que se haga justicia. Los muertos no pueden descansar cuando han sido agraviados, y el espíritu de Catherine arde de ira justificada ante la sugerencia de que se quitó la vida. ¿Afirma usted no tener conocimiento previo de los detalles que reveló durante la sesión espiritista? Ninguna en absoluto. Solo había leído el breve relato de la muerte de la señorita Catherine en los periódicos, que no mencionaba los detalles específicos que surgieron durante nuestra comunicación. La información vino directamente de su espíritu, se lo aseguro. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos grises fijos en el rostro de la médium. Dígame, señora, ¿ha tenido alguna comunicación posterior con el espíritu de la señorita Hartwell desde la noche de la sesión espiritista? Sí, señor Holmes. Anoche mismo, el espíritu de Catherine me visitó aquí, en mi casa, y estaba más agitada que nunca. Traía consigo noticias inquietantes sobre su asesinato y la identidad de su asesino. Sentí un escalofrío al oír estas palabras, a pesar de mi escepticismo ante tales afirmaciones sobrenaturales. ¿Y qué te dijo este espíritu? Madame Petrova cerró los ojos y se presionó las sienes con las yemas de los dedos, como si recibiera una comunicación etérea en ese preciso instante. El espíritu de Catherine reveló que su asesino era alguien a quien conocía y en quien confiaba, alguien que había sido recibido en su casa en ocasiones anteriores. Esta persona acudió a su estudio la noche de su muerte, con el pretexto de discutir un asunto de interés mutuo, pero su verdadero propósito era mucho más siniestro.
¿El espíritu identificó a esta persona por su nombre?, preguntó Holmes. No directamente, pero proporcionó ciertas impresiones que podrían ser útiles para su investigación. Habló de alguien que se cubría la cara de respetabilidad mientras ocultaba oscuros secretos, alguien cuyas circunstancias económicas lo habían llevado a tomar medidas desesperadas. Holmes y yo intercambiamos miradas. La descripción parecía encajar a la perfección con Edmund Blackwood, pero algo en el comportamiento de Madame Petrova sugería que sus revelaciones estaban lejos de ser completas. Hubo algo más, presionó Holmes. El espíritu de Catalina estaba particularmente perturbado por el hecho de que su asesino había intentado simular un suicidio, añadiendo así el pecado de cobardía al de asesinato. Habló repetidamente de un falso testigo que intentaría desviar la investigación y advirtió que las apariencias podían ser muy engañosas en este asunto. ¿Un falso testigo?, interrumpí. ¿Qué significa eso? Madame Petrova abrió los ojos y me clavó esa mirada penetrante. Los espíritus suelen hablar con acertijos, doctor. Watson, ven más allá del velo que separa nuestro mundo del suyo, pero deben trabajar dentro de las limitaciones del entendimiento mortal para transmitir sus mensajes. Creo que Catherine nos advertía que alguien involucrado en este caso no es lo que aparenta. Holmes había estado estudiando el rostro de la médium con esa intensa concentración que caracterizaba sus observaciones más minuciosas. «Madame Petrova», dijo de repente, «usted mencionó que el espíritu de la señorita Hartwell trajo noticias preocupantes sobre su asesinato. ¿Hubo algún detalle específico que la angustiara especialmente?» La médium dudó un momento, como si no estuviera segura de si continuar. El espíritu de Catherine reveló que su asesinato no fue un crimen aislado, sino parte de un patrón más amplio de engaño y traición. Habló de otras víctimas, personas que habían muerto en circunstancias misteriosas, tras descubrir secretos que ciertas partes se desesperaban por mantener ocultos. ¿Otras víctimas? La voz de Holmes sonó aguda y llena de interés. ¿Podría ser más específico? Las comunicaciones del espíritu eran fragmentadas y difíciles de interpretar, pero recibí impresiones de al menos otras 2 muertes que podrían estar relacionadas con el asesinato de Catherine. Una fue la de un hombre que murió en lo que parecía ser un accidente de carruaje, y la otra la de una mujer que supuestamente se quitó la vida ahogándose. En ambos casos, el espíritu de Catherine insistió en que las apariencias engañaban. Holmes se levantó de la silla y empezó a pasearse frente a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Cuándo ocurrieron esas otras muertes? En los últimos 2 años, según las impresiones que recibí, el espíritu habló de una conspiración de silencio, mantenida mediante el miedo y la intimidación, que se ha cobrado múltiples víctimas. Me sentía cada vez más incómodo con las dramáticas revelaciones de la médium. Sin duda, dije, si efectivamente hubo una serie de asesinatos relacionados, ¿las autoridades habrían notado el patrón? Madame Petrova sonrió con tristeza. Doctor Watson, subestima la astucia de quienes se dedican a la muerte y el engaño. Cada crimen fue cuidadosamente urdido para parecer natural o autoinfligido, al igual que el asesinato de Catherine fue diseñado para parecer un suicidio. Solo alguien con la capacidad de ver más allá del mundo físico podría reconocer el hilo conductor que une estas tragedias aparentemente inconexas. Holmes hizo una pausa y se giró para mirar a la médium. Me gustaría concertar otra sesión, Madame Petrova. Podría contactar de nuevo con el espíritu de la señorita Hartwell y obtener información más específica sobre las otras presuntas víctimas. Es posible, señor Holmes, aunque debo advertirle que tales comunicaciones pueden ser peligrosas. Los espíritus de las víctimas de asesinatos suelen estar atormentados y enojados, y su presencia puede tener efectos perturbadores en los vivos. ¿Está preparado para afrontar tales riesgos? He enfrentado peligros peores en busca de la verdad, respondió Holmes con gravedad. ¿Cuándo se puede organizar una sesión espiritista así? Mañana por la noche, si lo desea.
Necesitaré tiempo para preparar el ambiente espiritual adecuado y purificarme mediante la meditación y el ayuno. Pero debo insistir en que solo asista un número reducido de participantes. Demasiadas mentes pueden interferir con el delicado proceso de la comunicación espiritual. Mientras nos preparábamos para irnos, Holmes hizo una última pregunta. Señora, durante su comunicación con el espíritu de la señorita Hartwell, ¿hizo alguna referencia a su medio hermano, Edmund Blackwood? La expresión de la médium se tornó preocupada. Habló de un hombre que afirmaba tener parentesco con ella, alguien que le había causado una gran angustia poco antes de morir. Pero el espíritu de Catherine fue sumamente enfático al afirmar que esta persona, aunque desagradable y avariciosa, no era su asesino. El verdadero asesino, insistió, era alguien mucho más peligroso y astuto. Holmes asintió pensativo. Muy esclarecedor. Regresaremos mañana por la noche para la sesión espiritista que tan amablemente se ha ofrecido a organizar. Mientras caminábamos de regreso por las estrechas calles de Camden Town, me costaba conciliar mi escepticismo científico con la innegable exactitud de algunas de las revelaciones de Madame Petrova. Holmes, dije finalmente, ¿qué opina de sus afirmaciones sobre otros asesinatos relacionados? Muy intrigante, Watson, de ser cierto. Sin duda, explicaría por qué el asesino de la señorita Hartwell se esforzó tanto para que su muerte pareciera un suicidio. Si de hecho existe un patrón de crímenes similares, descubrir uno podría llevar a desentrañar todos. Pero seguramente no crees en sus comunicaciones sobrenaturales, ¿no? Holmes sonrió enigmáticamente. Creo, querido amigo, que la verdad suele revelarse por los canales más inesperados. Queda por determinar si la información de Madame Petrova proviene del mundo espiritual o de fuentes más terrenales. Lo que importa es que sus revelaciones, de ser exactas, podrían proporcionarnos la clave para resolver no solo el asesinato de la señorita Hartwell, sino también otras muertes misteriosas. ¿Y si sus afirmaciones resultan ser falsas? Entonces habremos aprendido algo igualmente valioso sobre la naturaleza de esta conspiración y hasta qué punto son capaces de llegar ciertas partes para ocultar sus crímenes. Capítulo 6. La segunda muerte. Apenas habíamos regresado a Baker Street cuando la señora Hudson apareció en nuestra puerta con la noticia de que el inspector Bradshaw nos esperaba abajo y que su actitud sugería un asunto de considerable urgencia. Holmes ordenó que lo acompañaran de inmediato, y en cuestión de momentos la figura familiar del inspector apareció en nuestra puerta, su habitual compostura reemplazada por una evidente agitación. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo sin preámbulos, «traigo una grave noticia. Ha habido otra muerte, una que guarda inquietantes similitudes con el caso Hartwell». Holmes señaló una silla, pero Bradshaw permaneció de pie, demasiado inquieto para acomodarse. «Cuéntenoslo todo, inspector». Temprano esta mañana, el cuerpo del señor Josiah Hartwell fue descubierto en la biblioteca de su residencia londinense. Al parecer, se había quitado la vida con veneno. Junto a su silla se encontró una botella de láudano, junto con lo que parece ser una nota de suicidio. Sentí una punzada de reconocimiento al oír el nombre. Josiah Hartwell. Es el tío de la señorita Catherine, ¿no? El hombre que estuvo presente en la sesión espiritista. Lo mismo digo, doctor. Watson. El señor Hartwell heredó los bienes de su sobrina tras su muerte, lo que lo convirtió en un hombre rico. Sin embargo, según la nota que dejó, la culpa y el remordimiento abrumadores lo llevaron a la autodestrucción. La mirada de Holmes se agudizó con interés. ¿Culpa por qué exactamente? Bradshaw sacó un papel doblado de su bolsillo. Tengo la nota aquí, señor Holmes. Quizás quiera examinarla usted mismo. Holmes tomó el documento y lo leyó en voz alta para mi beneficio. Ya no soporto el peso de mi terrible secreto. La muerte de Catherine no fue un suicidio, como todo el mundo cree,
sino un asesinato, y soy tan responsable de su muerte como si yo mismo hubiera dado el golpe fatal. La certeza de mi complicidad en su destrucción ha envenenado cada instante de mi existencia desde aquella terrible noche. Ruego a Dios que me perdone mi debilidad y cobardía, pues no puedo perdonarme a mí mismo. Para cuando lea esta nota, habré pagado el precio máximo por mis pecados. Que el espíritu de Catherine encuentre la paz que me ha sido negada. El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar del fuego y los lejanos sonidos del tráfico londinense. Finalmente, Holmes dejó la nota y clavó en Bradshaw su mirada penetrante. Muy conveniente, observó secamente. La supuesta confesión del señor Hartwell disipa toda duda sobre la naturaleza de la muerte de su sobrina, mientras que su propia muerte por envenenamiento garantiza que no se le pueda interrogar sobre los detalles específicos de su presunto delito. ¿Dudas de la autenticidad de la nota de suicidio?, preguntó Bradshaw. Lo dudo todo, inspector, hasta que tenga la oportunidad de examinar las pruebas directamente. ¿Cuándo se descubrió el cuerpo y quién lo descubrió? El ama de llaves del señor Hartwell lo encontró esta mañana al llegar para comenzar sus labores diarias. Estaba sentado en su sillón favorito de la biblioteca, aparentemente tras haber fallecido en paz durante la noche. Las puertas y ventanas estaban bien cerradas y no había señales de ningún disturbio. Holmes se levantó de su silla con esa energía repentina que marcó el inicio de una nueva fase en su investigación. Watson, debemos examinar la escena inmediatamente. Inspector, confío en que el cuerpo y la habitación hayan quedado intactos. Por supuesto, señor Holmes. Di instrucciones estrictas de que no se tocara nada hasta que tuviera la oportunidad de realizar su examen. En cuestión de una hora estábamos en la elegante biblioteca de la residencia del señor Josiah Hartwell, en Mayfair. Una espaciosa habitación llena de volúmenes encuadernados en cuero y amueblada con cómodas sillas y mesas que la caracterizaban como el refugio de un caballero, lejos de las preocupaciones del mundo. El difunto estaba desplomado en su sillón orejero favorito junto a la chimenea, con la cabeza canosa ladeada y los ojos cerrados, como si durmiera plácidamente. En una mesita junto al sillón había una botella vacía de láudano y un vaso que aún contenía restos de la pócima fatal. Holmes inició de inmediato su examen característico, estudiando cada detalle de la escena con su lupa, mientras yo observaba desde una distancia respetuosa. Su atención se centró especialmente en la posición del cuerpo y la disposición de los objetos sobre la mesa. Muy interesante, murmuró arrodillándose junto a la silla para examinar al difunto con más atención. Inspector, se sabía que el señor Hartwell usaba láudano con fines medicinales. Que yo sepa, no, señor Holmes. Su médico, el doctor Morrison, me informó que el señor Hartwell gozaba de excelente salud para su edad y no necesitaba medicación regular. Holmes asintió pensativo y luego centró su atención en la nota de suicidio, que yacía sobre la mesa junto a la botella vacía. La estudió cuidadosamente con su lupa, prestando especial atención a la caligrafía y la calidad del papel. Dígame, inspector, ¿está familiarizado con la letra habitual del señor Hartwell? He visto su firma en varios documentos legales, pero no puedo afirmar que sea un experto en el análisis de su caligrafía. Necesitaremos muestras de su escritura autenticada para comparar, observó Holmes. Mientras tanto, observo varias características curiosas en esta supuesta confesión que merecen un examen más detenido. ¿Cómo? Holmes levantó la nota a la luz que entraba por las ventanas de la biblioteca. Observe primero el papel. Es de alta calidad y de un papel caro, como el que usaría un caballero para correspondencia importante. Sin embargo, los bordes están perfectamente limpios y rectos, lo que sugiere que fue arrancado de un bloc o libreta de notas, en lugar de haber sido seleccionado del membrete habitual del señor Hartwell. Observé el documento con interés. ¿Qué importancia tiene eso?
Un hombre que contempla el suicidio bien podría elegir cualquier hoja de papel conveniente para su mensaje final, Watson. Pero un hombre conocido por su atención al detalle y su decoro, como se decía que era el señor Hartwell, probablemente elegiría un papel adecuado para una comunicación tan trascendental. Holmes continuó examinando la nota. Observe también la caligrafía. Si bien parece coincidir con el estilo general del señor Hartwell, hay sutiles variaciones en la formación de ciertas letras que sugieren una profunda angustia emocional o... Hizo una pausa significativa. ¿O qué, Holmes? O una falsificación cuidadosa por parte de alguien familiarizado con su escritura, pero que no se siente del todo cómodo reproduciéndola bajo presión. El inspector Bradshaw parecía escéptico. ¿No estará insinuando que el señor Hartwell también fue asesinado? La habitación estaba cerrada por dentro, igual que en el caso de su sobrina, y no había señales de forcejeo. Holmes se había acercado para examinar las ventanas y sus cierres, pasando los dedos por los marcos y probando las cerraduras. La ausencia de signos evidentes de forcejeo no descarta el asesinato, inspector. Un hombre sorprendido, o que hubiera estado drogado o incapacitado de alguna otra manera, podría ofrecer poca resistencia a su atacante. Pero ¿cómo podría un asesino escapar de una habitación cerrada? Sospecho que de la misma forma en que escapó del estudio de la señorita Catherine, claramente estamos tratando con alguien de considerable astucia y planificación, alguien que ha perfeccionado un método para cometer asesinatos en circunstancias aparentemente imposibles. Holmes pasó otra hora examinando cada centímetro de la biblioteca, prestando especial atención a la chimenea, las estanterías y la disposición de los muebles. Su metódica búsqueda reveló varios objetos de interés: restos de ceniza inusual en la rejilla de la chimenea, un ligero desorden de libros en una de las estanterías y arañazos en el alféizar de la ventana que parecían recientes. Muy esclarecedor, anunció finalmente. Inspector, creo que no se trata de un suicidio, sino del segundo de una serie de asesinatos cuidadosamente planeados. La muerte del señor Hartwell fue un montaje para facilitar la resolución del caso de su sobrina, eliminando a la vez a un posible testigo que podría poseer conocimientos peligrosos. ¿Qué conocimiento podría haber poseído? Eso, inspector, es lo que debemos determinar. Pero sospecho que el señor Hartwell sabía más sobre las circunstancias de la muerte de su sobrina de lo que reveló durante nuestras investigaciones previas. Quizás reconoció a su verdadero asesino, o quizás descubrió alguna evidencia que implicaba a un individuo específico. En cualquier caso, su conocimiento lo convertía en un factor de riesgo que debía ser eliminado. Mientras nos preparábamos para abandonar el lugar, Holmes hizo una última observación. Inspector, le recomiendo encarecidamente que un médico cualificado examine el cuerpo para detectar la presencia de otras drogas o venenos. Sospecho que el láudano no fue la única sustancia implicada en la muerte del señor Hartwell. Bradshaw asintió con gravedad. Ordenaré una autopsia completa de inmediato. Si tiene razón en que se trata de un asesinato, entonces estamos ante alguien mucho más peligroso de lo que pensábamos inicialmente. En efecto, respondió Holmes, alguien que mata con frialdad y que ha perfeccionado un método que le permite atacar sin temor a ser detectado. Debemos actuar con rapidez, Watson, antes de que este patrón de asesinatos se cobre más víctimas. Mientras nuestro coche de caballos nos llevaba de vuelta por las concurridas calles de Londres, me encontré reflexionando sobre los inquietantes acontecimientos del día. Holmes, dije finalmente, si tiene razón en que estos asesinatos están relacionados, entonces nos enfrentamos a un adversario de una astucia y una crueldad excepcionales. Precisamente, Watson, alguien que no solo mata sin remordimientos, sino que posee la habilidad de hacer que cada muerte parezca natural o autoinfligida. La pregunta que queda es, ¿qué conecta a estas víctimas y qué conocimiento o pruebas poseían que hicieron necesaria su eliminación? ¿Y qué hay de las afirmaciones de la señora Petrova sobre otras muertes relacionadas?
¿Cree que podría haber más víctimas que aún no hemos identificado? La expresión de Holmes se tornó seria. Me temo que es totalmente posible, querido amigo. Si las comunicaciones sobrenaturales de nuestra médium resultan tener alguna base, podríamos estar ante una conspiración de asesinato que va mucho más allá de las muertes de Catherine Hartwell y su tío. Pero ¿cómo pudo semejante patrón delictivo escapar a la atención de las autoridades? Por la perfección misma de su ejecución, Watson. Cada muerte parece aislada y explicable, sin una conexión evidente con las demás. Solo alguien que busque un patrón reconocería el hilo conductor que une estas tragedias aparentemente inconexas. Al aparecer Baker Street, Holmes se inclinó hacia adelante con esa expresión de intensa concentración que caracterizaba sus casos más complejos. La sesión de espiritismo de mañana por la noche podría ser más esclarecedora de lo que inicialmente anticipé, Watson. Si Madame Petrova puede proporcionarnos información sobre otras víctimas, quizá finalmente podamos empezar a comprender el verdadero alcance y la naturaleza de esta conspiración. ¿Y si sus afirmaciones resultan ser fraudulentas? Entonces debemos recurrir a métodos de investigación más convencionales, respondió Holmes con gravedad. Pero en cualquier caso estamos en una carrera contrarreloj para evitar más asesinatos. Nuestro adversario ya ha demostrado su disposición a matar 2 veces para proteger sus secretos. Dudo que dude en volver a atacar si percibe alguna amenaza a su libertad. Capítulo 7. Sombras y susurros. La noche siguiente nos encontramos de nuevo en la sala de estar de Madame Petrova, iluminada por las velas, aunque esta vez el ambiente parecía aún más cargado de tensión y expectación. La médium había pasado el día preparándose para la sesión, y su aspecto reflejaba la gravedad del evento. Vestía completamente de negro, con el cabello gris peinado con severidad, y su rostro mostraba la expresión solemne de quien está a punto de comulgar con los espíritus de los muertos. A Holmes y a mí nos acompañó el inspector Bradshaw, quien había insistido en presenciar cualquier comunicación sobrenatural que pudiera tener relación con su investigación. La señora Whitmore también había sido invitada, a pesar de la reticencia inicial de Holmes a exponerla a lo que podrían resultar ser revelaciones inquietantes sobre la muerte de su hermana. Antes de empezar, dijo Madame Petrova con una voz inusualmente grave, debo advertir a todos los presentes que la sesión de esta noche puede resultar más peligrosa que nuestra comunicación anterior. Los espíritus con los que espero contactar son los de las víctimas de asesinato y llevan consigo la ira y la angustia de sus muertes violentas. Algunos de ustedes pueden encontrar la experiencia profundamente perturbadora. Holmes se inclinó hacia adelante con interés. Hablas como si ya supieras qué espíritus responderán a tu llamado. En efecto, señor. Holmes, durante mis meditaciones de hoy, recibí claras impresiones de 3 presencias espirituales distintas, todas las cuales murieron en circunstancias que el mundo considera naturales o autoinfligidas. El espíritu de Catherine Hartwell se ha fortalecido desde nuestra última comunicación, y se le han unido otras 2 personas que comparten su determinación de exponer la verdad de sus asesinatos. El inspector Bradshaw se removió incómodo en su silla. ¿Y estos otros espíritus? ¿Puede decirnos sus identidades? Uno es un caballero llamado William Ashford, quien murió hace 18 meses en lo que parece ser un accidente de carruaje. El otro es una joven llamada Margaret Thornton, quien supuestamente se ahogó en el Támesis el verano pasado. Ambos espíritus insisten en que fueron asesinados por el mismo individuo que mató a Catherine Hartwell y, más recientemente, a Josiah Hartwell. La señora Whitmore se quedó sin aliento ante esta revelación. ¿Quieres decir que el tío Josiah también fue asesinado? Pero la nota de suicidio fue una falsificación según los espíritus que se han comunicado conmigo, respondió Madame Petrova con solemnidad. El señor
Hartwell fue asesinado porque descubrió pruebas que habrían desenmascarado al verdadero asesino de su sobrina. Su muerte fue simulada para que pareciera una confesión de culpabilidad, cerrando así la investigación del asesinato de Catherine y eliminando a un testigo peligroso. La expresión de Holmes permaneció escéptica, aunque pude ver que estaba catalogando cuidadosamente cada detalle de las afirmaciones de la médium. ¿Qué conexión tenían estas otras presuntas víctimas, William Ashford y Margaret Thornton, con la señorita Hartwell y su tío? Eso, señor. Holmes, es lo que debemos aprender de las comunicaciones de esta noche. Los espíritus hablan de un oscuro secreto que une todas estas muertes. Algún conocimiento o evidencia que ciertos individuos están dispuestos a matar repetidamente para ocultar. Madame Petrova se levantó de su silla y comenzó a preparar la sala para la sesión. Atenuó la luz de las lámparas de gas hasta que solo las velas parpadeantes iluminaron la sala. Luego nos indicó que nos tomáramos de la mano alrededor de una pequeña mesa circular que había colocado en el centro de la sala. «Debo pedir silencio absoluto una vez iniciada la comunicación», advirtió. Cualquier interrupción o distracción podría cortar la conexión espiritual e impedirnos recibir el mensaje completo que los espíritus desean transmitir. Al sentarnos a la mesa, me debatía entre mi escepticismo científico y la innegable veracidad de algunas de las revelaciones previas de Madame Petrova. Las muertes de Catherine Hartwell y su tío habían presentado, en efecto, características que sugerían asesinato más que suicidio. Sin embargo, las circunstancias de cada muerte parecían descartar la presencia de un asesino externo. Madame Petrova cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja y rítmica, en lo que supuse que era su rumano nativo. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre sus rasgos, y el intenso perfume del incienso parecía intensificarse con el paso de los minutos. Gradualmente, su respiración se hizo más profunda y trabajosa, y su cuerpo adoptó la postura rígida que había caracterizado su anterior estado de trance. Cuando volvió a hablar, no lo hizo con su propia voz, sino con el tono claro y refinado que la señora Whitmore había identificado como perteneciente a su hermana fallecida. «Eleanor, mi querida hermana, debes escuchar atentamente lo que te digo, pues las fuerzas del mal que se llevaron mi vida se hacen más fuertes cada día que pasa». La señora Whitmore tembló violentamente ante estas palabras, y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. «Catherine, ¿de verdad eres tú?» «Soy yo, aunque hablo desde un reino de sombras y dolor. El hombre que me asesinó cree haberme silenciado para siempre, pero la muerte solo ha fortalecido mi determinación de que se haga justicia». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, con la atención completamente centrada en la médium. «¿Quién te mató, Catherine? Danos un nombre para que podamos actuar». La voz que emergió de los labios de Madame Petrova se tornó furiosa y apremiante. «Este asesino se disfraza de respetabilidad, moviéndose en las altas esferas de la sociedad mientras oculta su verdadera naturaleza. Ha perfeccionado sus métodos con años de práctica, cobrándose una víctima tras otra mientras el mundo permanece ciego a sus crímenes». «Pero su nombre», insistió Holmes. «Necesitamos su nombre. Se le conoce por muchos nombres, adoptando diferentes identidades según las circunstancias. Pero su verdadero nombre es Charles Whitmore, y Eleanor, tú lo conoces como tu propio esposo». La acusación golpeó a la pequeña concurrencia como un puñetazo. La señora Whitmore gritó de horror e incredulidad, mientras el inspector Bradshaw permanecía paralizado en su silla, mirando a la médium con asombro. Solo Holmes no pareció sorprendido por esta dramática revelación, aunque pude ver que su mente se apresuraba a procesar las implicaciones. «Eso es imposible», exclamó la señora Whitmore entre lágrimas. «Charles amaba a Catherine como a su propia hermana. Jamás, jamás podría hacerle daño». La voz continuó.
cada vez más apremiante. Me mató porque descubrí su secreto, Eleanor. Tu marido no es quien crees. Ha asesinado antes y volverá a hacerlo si no lo detienes. ¿Qué secreto?, preguntó Holmes. ¿Qué descubrió sobre Charles Whitmore? Las otras víctimas, William Ashford y Margaret Thornton, no fueron blancos al azar. William era un investigador privado que había descubierto pruebas de la verdadera identidad y el pasado criminal de Charles. Margaret era una chantajista que amenazó con desenmascararlo a menos que le pagara una suma enorme. Ambos murieron porque descubrieron lo que yo descubrí, que Charles Whitmore es en realidad Charles Blackwood, un hombre buscado por asesinato en 3 países diferentes. El inspector Bradshaw por fin recuperó la voz. ¿Blackwood? Pero ya hemos interrogado a Edmund Blackwood en relación con este caso. ¿No puede haber 2 hombres con ese apellido involucrados? La respuesta del espíritu provocó un escalofrío en el grupo reunido. Edmund Blackwood es el hermano menor de Charles, inspector. Ambos son criminales, aunque los delitos de Edmund se limitan al fraude y la malversación de fondos. Charles es el verdadero asesino, un hombre que ha adoptado múltiples identidades a lo largo de los años, dejando un reguero de cadáveres por toda Europa. Los ojos de Holmes brillaban con esa intensidad familiar que marcaba sus deducciones más significativas. ¿Cómo descubrió su verdadera identidad, Catherine? Durante la investigación para mi última novela, escribía sobre un personaje basado en un caso criminal real que había leído en periódicos extranjeros. Un hombre que había asesinado a varias mujeres adineradas tras casarse con ellas por sus fortunas. Cuando le mostré a Charles mi manuscrito y le pregunté su opinión sobre el desarrollo psicológico de mi villano, vi la comprensión en sus ojos. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había basado mi asesino ficticio en sus propios crímenes reales. La señora Whitmore sollozaba desconsoladamente, con todo su mundo destrozado por estas terribles revelaciones. No puede ser verdad. Charles es un buen hombre, un esposo cariñoso. Se casó contigo por tu herencia, Leonor, como se ha casado con otras mujeres adineradas en el pasado. Pero nunca corriste peligro inmediato porque mi fortuna era mayor y más accesible. Planeó matarme primero y luego organizar tu muerte para más adelante, cuando no sospechara de él. Holmes se recostó en su silla, con expresión sombría de comprensión. ¿Y el tío Josiah? ¿Por qué lo mataron? Reconoció a Charles en la sesión espiritista, aunque no dijo nada en ese momento. Josiah lo había conocido años atrás, con otro nombre, durante unos negocios en Edimburgo. Regresó a casa y comenzó a investigar los antecedentes de Charles, descubriendo pruebas de sus crímenes. Charles se enteró de su investigación y se vio obligado a actuar con rapidez para silenciarlo. El cuerpo de la médium se convulsionó repentinamente y cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz diferente, más grave y masculina. Me llamo William Ashford y morí porque me acerqué demasiado a la verdad sobre las actividades criminales de Charles Whitmore. El inspector Bradshaw se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Qué pruebas descubrió, señor Ashford? Fotografías, documentos, declaraciones de testigos, pruebas de que Charles Whitmore había cometido asesinatos en París, Viena y Roma bajo diversos nombres falsos. Me disponía a presentar mis hallazgos a Scotland Yard cuando me atropelló, haciendo que mi muerte pareciera un accidente de carruaje. La voz cambió de nuevo, esta vez más aguda y femenina. Soy Margaret Thornton, y morí por ser tan codiciosa e insensata como para intentar chantajear a un asesino. La atención de Holmes se agudizó. ¿Qué sabías de Whitmore que te hizo creer que podías extorsionarlo? Hace 2 años trabajé como empleada doméstica en su casa. Descubrí cartas escondidas en su estudio, correspondencia de varios departamentos de policía de toda Europa, que describían la búsqueda de un hombre que coincidía con su descripción. Guardé copias de estas cartas, pensando que podrían ser valiosas algún día. Cuando le exigí dinero por mi silencio, accedió a reunirse conmigo junto al Támesis para pagarme. En cambio,
Me empujó al río y me mantuvo sumergido hasta que me ahogué. Las revelaciones continuaron durante casi una hora, con los tres espíritus proporcionando información detallada sobre los métodos de Charles Whitmore y sus crímenes anteriores. Según su testimonio, era un maestro del disfraz y el engaño que llevaba más de una década asesinando a víctimas adineradas por toda Europa, logrando siempre eludir la detección simulando cuidadosamente cada muerte para que pareciera natural o accidental. Finalmente, el cuerpo de Madame Petrova se relajó y abrió los ojos con una respiración profunda y temblorosa. El color normal había regresado a sus mejillas, y cuando habló, lo hizo de nuevo con su propia voz. «Los espíritus se han ido», anunció con una voz apenas susurrante. «Nos han dado la verdad que buscábamos, aunque es una verdad que no reconforta a los vivos». La señora Whitmore se derrumbó por completo, abrumada por el horror de enterarse de que su propio esposo era un asesino en serie que había asesinado a su querida hermana. El inspector Bradshaw tomaba notas frenéticamente, intentando capturar cada detalle de las extraordinarias acusaciones que se habían presentado contra Charles Whitmore. Solo Holmes parecía tranquilo y sereno, aunque pude ver que su mente trabajaba arduamente para procesar las implicaciones de lo que habíamos oído. «Inspector», dijo finalmente, «debemos arrestar a Charles Whitmore inmediatamente. Si estas acusaciones son ciertas, la señora Whitmore podría estar en peligro inminente». Bradshaw asintió con gravedad. «Lo arrestaré en una hora». «Pero, señor Holmes, ¿cómo podemos procesar un caso basado únicamente en testimonios sobrenaturales? Ningún tribunal de Inglaterra aceptaría pruebas obtenidas mediante una sesión espiritista. Los espíritus nos han proporcionado nombres, fechas y lugares. Inspector, si sus afirmaciones son ciertas, debería haber pruebas físicas suficientes para respaldar sus acusaciones. Debemos contactar a los departamentos de policía de París, Viena y Roma y registrar la residencia de Whitmore en busca de los documentos que Margaret Thornton afirmó haber descubierto. Mientras nos preparábamos para salir de la residencia de Madame Petrova, Holmes me llevó aparte para hablar en privado. «Watson», dijo en voz baja, «quiero que acompañe a la señora Whitmore a un lugar seguro, quizás a su propio alojamiento, mientras Bradshaw y yo nos ocupamos de su esposo. Si Charles Whitmore es realmente el asesino que buscamos, podría desesperarse al darse cuenta de que sus crímenes han sido descubiertos». Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Y qué hay de las comunicaciones sobrenaturales de Madame Petrova? ¿Crees que eran auténticas?» La sonrisa de Holmes era enigmática. «Creo, querido amigo, que la verdad suele revelarse por los canales más inesperados, ya sea que las revelaciones de esta noche provengan del mundo espiritual o de fuentes más terrenales. Nos han proporcionado un camino claro para avanzar en nuestra investigación. Pero seguro que no crees realmente. Lo que yo creo, Watson, es mucho menos importante que lo que podamos demostrar. Y si las acusaciones de Madame Petrova resultan ciertas, pronto tendremos a Charles Whitmore bajo custodia y las pruebas necesarias para exponer sus crímenes al mundo». Capítulo 8. La trampa está preparada. El amanecer que siguió a nuestra extraordinaria sesión espiritista trajo consigo una intensa actividad investigativa que, en circunstancias normales, habría puesto a prueba los recursos de Scotland Yard. El inspector Bradshaw envió inmediatamente telegramas a los departamentos de policía de París, Viena y Roma, solicitando cualquier información que pudieran tener sobre un hombre que coincidía con la descripción de Charles Whitmore, buscado en relación con las muertes sospechosas de personas adineradas. Mientras tanto, Holmes había pasado la madrugada en una intensa correspondencia con su red de contactos en el submundo criminal londinense, buscando información sobre los hermanos Blackwood y su posible conexión con tramas fraudulentas o crímenes violentos. El panorama que surgió de estas indagaciones fue a la vez fascinante y profundamente inquietante.
Parece, Watson, dijo Holmes durante un desayuno apresurado, que nuestras comunicaciones sobrenaturales de anoche contenían un notable grado de precisión respecto a los antecedentes penales de Charles Whitmore. Mis contactos confirman que, efectivamente, ha operado bajo múltiples alias durante la última década y que su hermano Edmund ha estado involucrado en varios esquemas de fraude y malversación de fondos. Número Sherlock Holmes y el fantasma que se negó a mentir.